Muy buenos días, bienvenidos al cafecito de hoy, en donde estaremos conversando, como siempre, de temas de muchísimo interés para todos ustedes, con profesionales de alta calidad que nos vienen a hablar de todo lo que refiere a nuestra sociedad. Y hoy, en esta primera parte, estaremos conversando con la arquitecta María Isabel Serrano Diná, quien es doctora en sostenibilidad y resiliencia climática territorial. Qué importante. Muy buenos días y bienvenida al cafecito de hoy. Buenos días, Liliana. Un placer estar aquí. Qué alegría recibirte y sobre todo con temas que tienen tanto que ver con la actualidad. Yo creo que el tema climático ya tiene incidencia, no estoy muy segura que el tema climático ya tiene incidencia en toda nuestra vida. Es así. Y por ende, la parte arquitectónica vinculada a la previsión territorial, climática, tendrá que ser necesaria. Y sobre eso vamos a agotar esta primera parte. Se busca mucho más, o cada vez más, que las ciudades procuren ir en esta construcción hacia lo verde, pero generar espacios comunes que vayan más hacia lo verde. Y desde tu punto de vista como profesional, ¿entiendes tú que ciertamente hay una planificación que nos pueda llevar a ese estadio, por lo menos que permita solventar un poquito más las situaciones del cambio climático? Sí, por supuesto. De hecho, a mí me gusta mucho basarme en la ciencia y en datos. El Banco Mundial ya ha determinado que por cada dólar invertido en construir ciudades más resilientes, en infraestructuras resilientes, las ciudades y los gobiernos se ahorran $4 por remediación ambiental. Es decir, que cada año nosotros tenemos un golpe muy fuerte al Producto Interno Bruto del país con cada huracán, con cada situación o inclusive social que se nos presenta. Sin embargo, si comenzamos a invertir en la planificación para la adaptación al cambio climático y para la resiliencia territorial, que no solo es cambio climático, es también mirar la parte social, las necesidades básicas no cubiertas, estos cordones de pobreza que se desarrollan en torno a nuestras ciudades, pero que nosotros estamos de espalda a ellos en la mayoría de los casos. Y si tú lo miras desde ese enfoque, invertir en infraestructuras resilientes es una apuesta a continuar ganando desde el ahorro como país, y especialmente en un país como el nuestro, que cada vez es más vulnerable y que al estar posicionado geográficamente en el trayecto del sol y de los huracanes, pero también sobre fallas geológicas importantes, debemos, es un sí o sí, el nosotros comenzar a planificarnos mejor. Y en esa planificación es muy determinante cómo las ciudades se están relacionando con sus recursos naturales urbanos. Eso es importante. Y vamos a comenzar desde lo básico. ¿Qué son estructuras resilientes? ¿Qué permite que tengan este criterio de resiliencia? Claro, en la ciudad tenemos muchos aspectos, son muchos nodos. Las ciudades son organismos vivos. Es como un ser humano que tiene todos sus órganos, ¿verdad? Y cada órgano tiene una función dentro del cuerpo. Si un órgano se enferma, tú te sientes enferma, aunque el resto de tus órganos estén sanos. Sucede lo mismo con la ciudad. Si tú tienes, por ejemplo, que el sistema energético colapsa ante una vaguada, o que por la misma vaguada tu ciudad no drena bien, no colecta bien las aguas pluviales, o tú tienes un colapso de tu infraestructura sanitaria, de que los colectores de aguas negras no van a donde deben ir, entonces rebosan nuestros ríos, arroyos y cañadas de aguas negras. Luego se te hace más difícil tratar las aguas. Si tú tienes ríos contaminados, poco tratamiento de aguas negras, y encima de eso poca disponibilidad de agua potable. Entonces tú tienes todo como una especie de loop, lo que le llaman un bucle, en donde tú estás constantemente resolviendo problemas que tú puedes atacar y abordar desde la prevención y la planificación, ahorrando, para que, invirtiendo en estas estructuras que sean más fuertes, más robustas, que puedan no solo resistir mejor, pero que tú puedas tener backup, que tú puedas tener un plan B, un plan Z, que se colapsó, por ejemplo, la central energética, la base,
tú tienes una segunda entrada, tú tienes un segundo sistema que entra de emergencia y la ciudad no se te queda apagada como sucede en Puerto Rico cada vez que hay un huracán, que colapsa todo el sistema energético. Y eso todos los años igual con cada huracán. Entonces, eso te dice a ti que no somos resilientes, no estamos realmente construyendo para la resiliencia y al final esto impacta directamente, como te decía, en el Producto Interno Bruto del país. Fíjate que cuando María, en el 2017, tuvimos un golpe fuertísimo al Producto Interno Bruto de una pérdida del 17% de lo que es el recurso nacional. Y tú dices, ¿pero por qué? Si ya sabemos qué sucede cuando viene un huracán, ya sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, en qué somos débiles, ¿por qué seguimos otra vez repitiendo la historia? La resiliencia busca tu aprender del pasado para mejorar tus oportunidades de respuesta en el presente y en el futuro y reducir las pérdidas. Entonces, de eso se trata, que tus puentes estén en condiciones óptimas, que puedan resistir huracanes, que puedan resistir movimientos telúricos, que tus carreteras y autopistas también. Sobre esa realidad, porque ciertamente el fenómeno del cambio climático o los embates del cambio climático de manera más directa, probablemente los relacionamos en años recientes, una década, 2 décadas. Bueno, sí, existe algo que llamaban cambio climático, pero también adicional a los efectos que ahora le echamos toda la culpa al cambio climático, asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Construimos en las laderas de los ríos, arroyos y cañados y entonces cuando se inunda, ¡ay, qué problema! Me inundaron las aguas del río, pero vivo al lado. Me llevo mi casa. No tengo problema en lanzar basuras a todos esos afluentes. No tengo problemas en construir encima de drenajes que permitían. O sea, hay algo que también es un tema lamentablemente de años de mal comportamiento y de mala planificación. Correcto. ¿Qué tanto estamos a tiempo de corregir eso? Bueno, has participado de manera muy directa en el saneamiento del río Arroyo Gurabo, como se conozca popularmente. Pero ahí hay mucha responsabilidad de quienes por años vivieron ahí, evidentemente en condiciones infrahumanas, pero estaban ahí. Claro. ¿De qué manera nos encaminamos también a medio que a educarnos un poco para poder contrarrestar? Ok, sí, mira, es interesante porque cuando nosotros vemos estos cordones de pobreza, que por lo general se hacinan en ríos, arroyos y cañadas. ¿Por qué? Porque es terreno del Estado. Es terreno, de hecho, los ríos, arroyos y cañadas están resguardados bajo la Ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque son áreas de cuenca. Entonces, son áreas de protección especial por ser zonas de producción de agua y de almacenamiento de agua. Por lo tanto, es tierra de nadie, ¿verdad? En nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, porque República Dominicana no es el único. Entonces, hay varios aspectos que te voy a mencionar que básicamente son transversales a esa problemática. Número uno es la necesidad humana. Si yo no tengo oportunidades, si yo no tengo opción y yo quiero salir adelante, ¿verdad? Yo me voy a la ciudad más cercana a buscar oportunidades. Pero yo no tengo la capacidad de comprar una vivienda, de alquilar una vivienda. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me hacino, porque es hacinamiento, me hacino en un espacio en donde se supone que nadie me va a sacar porque no tiene título de propiedad. No pertenece a nadie privado. Entonces, me ubico ahí. Como ahí nadie ve, nadie está pendiente, se van creando estas comunidades informales. Y se va generando no solamente comunidades vulnerables, se vulnera cada vez más la ciudad porque está poniendo en una situación de fragilidad lo que son nuestras zonas amortiguadoras de agua de lluvia. Pero ese problema se agudiza también con autoridades que legitiman entonces, eso. Porque inmediatamente le construiste una acera y un contén, ya eso es un barrio. Ahí voy. Entonces viene la segunda parte. Viene un gobierno municipal que no fiscaliza ni supervisa cómo está creciendo su territorio. Y es donde entra tú tener una planificación centrada en la felicidad humana.
Y yo hablo mucho de eso porque la sostenibilidad implica que tú desarrolles ciudades para la felicidad humana. Ay, espérame, déjame ese término ahí porque tenemos que hacer una pausa. Y eso de felicidad humana, ciudad, resiliencia, medio ambiente, vamos a buscarle el punto en común. Vamos a pausar y al regreso continuamos esta interesante conversación con la arquitecta María Isabel Serrano Dina. No se lo pierdan. Nosotros continuamos en esta conversación con la arquitecta María Isabel Serrano Dina, quien además de ser doctora en sostenibilidad, resiliencia territorial y todo lo que tiene que ver con el clima. Y hablábamos en esta primera parte del espacio de cómo estamos las ciudades y el país llamados a tomar control sobre esas áreas que han sido invadidas durante mucho tiempo sin que nadie fiscalice, sin que nadie vea nada y al final termina perjudicando el colectivo. Sí. Estás involucrada en un proyecto interesantísimo que yo creo que ha sido en términos medioambientales y de ciudad uno de los más importantes abordados en los últimos años, que es el saneamiento del río Gurabo. ¿Cómo va esta etapa o en qué etapa va este saneamiento y hacia dónde queremos llegar en este año? Bueno, mira, yo creo que sí, que es un proyecto no solamente de un alto impacto medioambiental y social, creo que es un referente nacional e internacional de cómo deben abordarse las cuencas urbanas. Te decía al principio que uno de los principales indicadores que medimos en la sostenibilidad y la felicidad humana. Todo proyecto que aboga la sostenibilidad debe procurar la felicidad humana y en este caso, tanto de las personas reubicadas como de los que se quedan y de todo lo que cohabitamos la ciudad, pues estos espacios deben procurar eso, ¿verdad? Dentro de todo. Es un proyecto que se desarrolló en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es medible, me encargué de eso. De los 17 objetivos, hay 11 muy marcados que se cumplen y que se abordan a través del proyecto. Los otros también se abordan, aunque sea de manera más indirecta, pero tú puedes ver cómo el saneamiento, que no solamente es saneamiento de agua, es todo un proyecto de aporte. Estamos devolviendo cerca de 25,000 metros cuadrados ya de área verde a Santiago de calidad. Y donde tú tienes espacios de ocio, de esparcimiento, espacios lúdicos, espacios deportivos, espacios para aquella cohesión social, donde todo el mundo se encuentre independientemente de sus niveles socioeconómicos. Pero también estamos atacando los cinturones de pobreza, la marginalidad, los puntos de droga. O sea, hay muchos temas que se abordan de manera conjunta a través de este proyecto y que tú puedes ver cómo inclusive en la escuela que está al lado, que anteriormente estaba al lado de contaminación, de un foco de contaminación y donde habían altas faltas escolares por temas de salud de los niños, ahora tú ves que esa asistencia básicamente se ha incrementado exponencialmente. Y ahí tú te das cuenta la diferencia de cómo impacta un proyecto de esta magnitud. Para tú poder desarrollar este tipo de iniciativas es donde entra la tercera parte, que es el gobierno central. Entonces, tú tienes lo que es la responsabilidad social de nosotros como ciudadanos y como habitantes, ¿verdad?, de un territorio. Estos cordones de pobreza se dan y se han dado históricamente por la falta de opciones para personas que no tienen los recursos y que quieren buscar mejores oportunidades, aunque no necesariamente las encuentran. Tú tienes la responsabilidad del gobierno local por no fiscalizar, por no planificar el territorio para que esto no se siga dando, porque se sigue dando. Todos los días recibimos nuevas personas, familias que se hacinan en estos espacios. Y luego tú tienes la responsabilidad de los gobiernos centrales, del gobierno nacional, que deben, número uno, regular a través de una legislación fuerte. Por ejemplo, con la ley de medio ambiente hay una ley que debe asegurar, que es el órgano rector de estos cuerpos hídricos de todo el país, debe asegurar que esto no se dé, pero por falta de fiscalización se sigue dando. Luego tienes la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es básicamente la ley madre de la planificación a nivel nacional. Sin embargo, esto no se empalma bien con los objetivos de desarrollo sostenible, aunque dicen que sí, pero no, en la realidad y en la práctica no. Y luego tú tienes las decisiones del gobierno para
la planificación debe venir de arriba hacia abajo. La visión de desarrollar un país resiliente debe venir de arriba hacia abajo. Entonces tú tienes que generar políticas públicas y las herramientas y que los ministerios y diferentes instituciones a cargo de cada quien de su área tengan las condiciones y los recursos, tanto humanos como económicos, para poder enfrentar todas las necesidades del país en cada una de las materias. Y en este caso, la planificación debe darse desde el gobierno central, marcando esta pauta de por aquí que queremos llevar el país, que los gobiernos locales la asuman como a través de la ley de los distritos, del distrito y los municipios, para hacer una mejor planificación basada en la adaptación al cambio climático y la resiliencia territorial si queremos ciudades más sostenibles, especialmente porque cuando tú entiendes que el 50% de la población mundial actualmente vive en ciudades y para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, será el 70%. Uf. Tú entiendes que hay una demanda de territorio urbano y ya estamos hablando inclusive de una sobrepoblación en la ciudad de Santiago que no se ha visto relacionada con una planificación para eso. Aprovechemos estos últimos minutos para que me converses sobre sostenibilidad más abocada al ser, a esa sostenibilidad que tiene mucho que ver con el bienestar personal. Claro. Mira, te decía que hay una parte social, una parte humana, donde tú tienes que ser consciente, donde tú tienes que llevar la sostenibilidad a otro nivel. No todo puede depender de un gobierno o de las políticas públicas, porque la sostenibilidad debe empezar en tu hogar, en tu casa. La sostenibilidad tiene que partir desde adentro, como yo digo, para tú poder llevarla hacia afuera. Entonces, desde lo que tú comes, el estilo de vida que tú llevas, lo que tú haces, tus hábitos, cómo tú te relacionas contigo misma. Y esa parte que yo tengo años ya llevándola en mi casa, en mi vida, con mis hijas, realmente tú ves resultados. Entonces te haces consciente de tu alimentación, de la gestión que tú haces de los residuos en tu casa, de compostar los residuos orgánicos, o sea, de hacer básicamente abono de los restos de comida de tu casa. Entonces ya tú no estás sacando tantos residuos fuera. Pero además estás reduciendo, estás generando un ahorro y una importante ganancia desde el ahorro en tu estilo de vida. Cuando tú decides que tú, en lugar de consumir plásticos y tú vas al supermercado y haces mejores elecciones, estás reduciendo la contaminación hacia afuera, pero también estás reduciendo el impacto en tu salud, porque todos estos plásticos contienen toxinas, hipertoxinas, que al final van a parar a lo que tú te comes. Claro. Igual con la agricultura, que hasta hoy todavía seguimos practicando agricultura tradicional cargada de químicos, pesticidas y agrotóxicos que al final también impactan tu salud. Entonces, lo que yo digo, tú no puedes hablar de sostenibilidad hacia afuera si hacia adentro tú no lo estás implementando. Y cuando tú logras tener esa coherencia en tu vida, de que la sostenibilidad está en todos los aspectos de tu vida, no solo en lo laboral, es maravilloso. Y yo, de hecho, he creado un canal de Patreon para poder promover poder promover ese estilo de vida más sostenible para todo el que quiera llevar, como yo digo, un día a la vez conmigo, esos hábitos, hacer un cambio, cómo hacer tu propia huerta en casa sin importar el tipo de espacio que tienes, cómo tú reciclar en tu casa, cómo tú crear oportunidades, cosas que la gente votan, cómo tú realmente puedes darle una segunda oportunidad y reducir, cómo tú puedes hacer inclusive tus propios productos de higiene de tu casa, libre de todos esos tóxicos, amigable con el medio ambiente, pero a partir de los residuos que tú misma generas. Entonces es todo un estilo de vida y a través de mi canal de Patreon pues estoy promoviendo eso. Yo tengo igual mi Instagram en donde promuevo toda la parte de profesional de mis trabajos, pero también estoy trabajando en darle más promoción a ese trabajo que estoy haciendo en Patreon para todos aquellos que realmente quieren hacer un cambio en su vida. ¿Cómo te encuentran en Patreon? Estilo de vida sostenible. Estilo de vida sostenible con la arquitecta María Isabel Serrano Diná, y que, pudiéramos agotar días hablando de un tema tan importante y cómo se vincula desde lo personal y cuando encontramos esa sostenibilidad en lo personal, entonces podemos emplearlo en lo colectivo. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del cafecito de hoy. Nosotros pausamos en este momento, pero al regreso hablaremos de salud mental, que es tan importante. Esto es salud mental y todo lo que se desarrolla desde el ser. Así que usted acompáñenos luego de la pausa.